Bueno, pues aquí mi reacción sobre la noticia que se dio a conocer que Francisco Lindor, Javier Baez y Carlos Correa no se le dio el permiso para que representen a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol del 2026, que se va a estar jugando aquí en San Juan, Puerto Rico, la primera ronda en el estadio Irán Bithorn. Realmente es algo lamentable no tener a estas tres estrellas que nos representaron en el Clásico del 2017. Fue la última vez que vimos a estos tres superestrellas unidos. En el 2017, donde llegamos a la final invicto y perdimos contra Estados Unidos. Marcus Stroman lanzó un juego impecable en ese momento. En el 2023, pues Carlos Correa no pudo jugar porque su esposa estaba embarazada y daba a luz en esa fecha. Y aunque sí estuvo jugando con los Minnesota Twins mientras Puerto Rico estaba jugando con Dominicana, Carlos Correa no iba a poder estar disponible para el equipo desde la primera ronda y decidió pues no jugar por Puerto Rico. Ahora, por razones muy diferentes, no van a estar jugando Carlos Correa, tampoco Francisco Lindor y Javier Baez. Esto por razones del seguro. Francisco Lindor pues se sometió a una operación quirúrgica en octubre del 2025 en su codo derecho y por esa razón es que no se le dio el permiso, no se le dio el seguro para que pueda jugar el Clásico Mundial de Béisbol. Javier Baez tuvo una lesión en la cadera y se perdió la temporada, al final de temporada del 2024, donde Detroit, los Tigres de Detroit, la franquicia en la que él juega, estuvo en los playoffs y tuvo una serie interesante contra los Guardians. Llegaron a 5 juegos tratando de pasar a la serie de campeonato de la Liga Americana, pero Javier Baez no tuvo acción en ningún momento debido a su lesión de la cadera y la operación que tuvo. Y Carlos Correa, sabemos su historial de lesiones que tiene, aunque por la decisión que tomó en el 2023, también podemos decir que Carlos Correa quizá decidió no jugar por Puerto Rico más rápido que Francisco Lindor y Javier Baez. Pero el hecho es que quiero hablar rapidito sobre la comparativa que están haciendo con el equipo del 2013 y el equipo de este año 2026. Yo creo que es súper injusta la comparación que se está haciendo con estos equipos de Puerto Rico, porque en el 2013 Puerto Rico no tenía el mejor talento, pero, o sea, yo entrevisté al dirigente en el programa en mi programa de radio Jaque Mate Deportivo, en WIPR 940M, entrevisté a Edwin Rodríguez, que fue el dirigente de ese año y también el 2017, y él me dijo a mí que había muy pocos jugadores de Grandes Ligas, pero no perdamos de perspectiva que habían 2 Hall of Famers, uno que ya entró al Salón de la Fama en Carlos Beltrán y el otro en Yadier Molina, que debe entrar al Salón de la Fama en algún momento cuando se haga elegible para las votaciones. Puede que entre, quizás no en la primera, quizás en la segunda o en la tercera, pero Yadier Molina es un Hall of Famer. El punto es que ese equipo de 2013 tenía talento, tenía a Alexis Ríos, que fue el que le conectó al jonrón a Japón y lo que llevó a Puerto Rico a la final contra República Dominicana, que perdimos. Alexis Ríos, ese jonrón lo cambió todo. Y Ángel Pagán venía de ganar una serie mundial con los Gigantes de San Francisco jugando su mejor béisbol. Ángel Pagán, su mejor béisbol lo jugó con los Gigantes de San Francisco en esos años del 2012, 2013, 2014. San Francisco ganó 2 de esos 3 años, 2 series mundiales de esos 3 años. Y Ángel Pagán era parte de esa franquicia, aunque en el 2014 se lesionó al finalizar la temporada y no pudo jugar en la postemporada, pero el béisbol que estaba jugando Ángel Pagán era un béisbol de alta calidad. Ya les hablé de Alexis Ríos, Carlos Beltrán y Yadier Molina. Carlos Beltrán, ya Salón de la Fama y un jugador de impacto increíble. Mike Avilés, tremendo Ciore, fue jugador de impacto en Kansas City, con los Guardians, con Detroit. Mike Avilés era un muy buen Ciore que hacía el trabajo. Pero quiero dar énfasis en Yadier Molina, porque Yadier Molina es una de las mejores mentes defensivas y Yadier Molina es uno de los mejores catchers defensivos de toda la historia. Solamente al frente de Yadier Molina están Iván Rodríguez y Johnny Bench con más guantes de oro que Yadier Molina. Yadier Molina tiene 8 guantes de oro, Johnny Bench tiene 9 guantes de oro, Iván Rodríguez tiene 13 guantes de oro. La cuestión es que Yadier Molina, que es una de las mejores mentes en la trocha, detrás del plato, cambió la dinámica completa con San Luis. San Luis, desde que se retiró Yadier Molina, San Luis es un equipo del montón. Ha sido una diferencia abismal. El San Luis que estábamos viendo año tras año, mientras Yadier Molina
estaba en este equipo de San Luis, y lo que estamos viendo ahora es algo que yo no me explico. Cuando yo veía a San Luis en esa temporada 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, San Luis ganó Serie Mundial. San Luis ganó la Serie Mundial en el 2006. En el 2006, luego de haberle ganado a los Mets en una serie a 7 juegos donde pues Carlos Beltrán se ponchó con la curva de Wainwright. Ese año San Luis fue a la Serie Mundial en ese 2006 y ganaron. Y ahí estaba Yadiel Molina presente. También fueron a la Serie Mundial y ganaron en el 2011, que le ganaron a los Rangers de Texas. Y Yadiel Molina era el catcher, el iniciador de ese equipo. También fueron a la Serie Mundial en el 2013. No ganaron, perdieron contra los Rexos, pero ahí estaba Yadiel Molina. O sea, estamos hablando de 3 veces que fueron a la Serie Mundial con Yadiel Molina como catcher. Y no solo eso, Carlos Beltrán también estaba en ese equipo de San Luis en el 2013. Estaba Yadiel Molina, Carlos Beltrán jugando su mejor béisbol. 2013, lo escucharon bien, el mismo año en el que Puerto Rico llegó a la final en el Clásico Mundial de Béisbol. Estaban juntos, Yadiel Molina y Carlos Beltrán hicieron la diferencia totalmente. A mí Edwin Rodríguez me dijo en entrevista que cuando él vio el roster, dijo, wow, no hay mucho Grandes Ligas, pero ¿sabes qué? Aquí vamos a dar la batalla. Y en reuniones con los peloteros, cuando él hablaba con los peloteros, él le decía el plan de trabajo, y Yadiel Molina y Carlos Beltrán estaban al lado de él, porque eran las figuras grandes de Puerto Rico. Y Edwin Rodríguez les decía, si yo los mando a tocar, ¿verdad que ustedes van a tocar? Y Yadiel decía, sí. Si yo le mando a robar base, ¿verdad que tú vas a robar base, Beltrán? Sí. O sea, ellos se mostraron a disposición de lo que el dirigente dijera, pero el impacto que tenía eso en las mentes de los jugadores que estaban escuchándolo fue uno grande. La motivación, el despertar, el orgullo, el hambre que provoca ese tipo de reuniones y la coinonía que hubo en ese equipo. Así que cuando comparamos el equipo del 2013, no nos olvidemos que la posición en la que estaba Puerto Rico, que en cuestión de talento es precaria porque no tenía mucho Grandes Ligas, pero el tener 2 Hall of Famers, uno que ya es Hall of Famer y uno posiblemente que va a entrar al Salón de la Fama próximamente, cambia todo. Y defensivamente Yadiel Molina detrás del plato lo cambia todo también, que ya se los dije. Así que cuando hablemos de Yadiel Molina y Carlos Beltrán en el 2013, hablemos de grandeza. En este 2026 no hay liderazgo ofensivo. Ahora mismo, lamentablemente, nuestro mejor bate ofensivo es un jugador que ya ha sido cambiado en estas últimas 4 temporadas, ha cambiado de equipo 3 veces, no la han arenado. La primera vez que va a representar a Puerto Rico, no la han arenado, también es un posible Hall of Famer, pero no la han arenado, no es un líder para el equipo de Puerto Rico. Él nunca nos ha representado hasta este Clásico Mundial de Béisbol, y yo estoy súper orgulloso que no la han arenado, nos vaya a representar. Es cierto que representó a Estados Unidos en el 2017, que nos ganaron, en el 2023 también representó a Estados Unidos, pero ahora dijo que sí para jugar por Puerto Rico, pero no la han arenado, no es el mismo pelotero que era en el 2017 y en el 2023, y el hecho de que nunca haya jugado por Puerto Rico lo hace complicado ser esa figura de liderazgo que tiene que tener Puerto Rico. Así que lamentablemente, cuando comparamos equipo 2013 con el equipo 2026, aunque este equipo 2026 en talento de Grandes Ligas tiene un sinnúmero de peloteros, también tiene lanzadores, tiene mejores lanzadores, tiene mejor cuerpo monticular, está Sugar, que debe ser el capitán del equipo. La realidad es que esa alma y ese espíritu ofensivo y ese líder ofensivo, Puerto Rico lamentablemente no lo tiene. Eddie Rosario es un muy buen pelotero, no lo han arenado, está bajando su nivel, pero sigue siendo muy buen pelotero. Y yo estoy seguro que el equipo de Puerto Rico va a sacar la cara y va a hacer las carreras que necesite para pasar de la primera ronda frente a su gente. Pero no pierdan de perspectiva que no es lo mismo tener talento como Carlos Beltrán y Yadiel Molina, Alexis Ríos, Ángel Pagán, Mike Avilés, pero énfasis en Carlos Beltrán y Yadiel Molina, que son 2 jugadores que impactaron completamente y cambiaron la psiquis de los demás jugadores, versus un equipo que no tiene ese tipo de liderazgo. Así que no pierdas de perspectiva que aunque en el 2013 había menos talento que este año, el impacto que tuvieron los líderes que estaban presentes y jugando fue uno mayor. La ausencia de Carlos Correa, de Francisco Lindor y de Javier Baez en este Clásico Mundial de 2026 es devastadora, y es sencillamente devastadora para las esperanzas de que Puerto Rico
consiga clasificar luego de la segunda ronda. Yo no dudo que Puerto Rico vaya a pasar de la primera ronda frente a Colombia, frente a Panamá, frente a Canadá y también frente a Cuba, que esos son los 4 equipos que nos vamos a estar enfrentando. Pero luego se complica el camino. Incluso en el 2023 nos eliminamos en esa segunda ronda cuando cruzamos contra México. Juego que se fue hasta el final, una pelea y una batalla increíble, pero México nos dominó. ¿Por qué? Porque faltó una mayor ofensiva. Carlos Correa hizo falta. Sugar se lesionó en la celebración contra República Dominicana para pasar a la segunda ronda. Y eso fue lo que provocó que hubiese esa falta de lanzadores que pudieran manejar la ventaja que teníamos frente a México. No hubo esos lanzadores. Jorge López, por ejemplo, tuvo que cerrar, iba a cerrar el juego, tuvo que venir antes, pero pudimos haber traído a nuestros lanzadores antes si Sugar hubiese estado ya posicionado para la novena entrada. Alexis Díaz, Jorge López iban a tener menos presión, pero la presión aumentó cuando se lesionó Sugar. La profundidad importa. Así que no desinformemos y seamos claros. Lamentablemente, las bajas de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez para Puerto Rico son grandes. Y aunque Puerto Rico pueda dar un palo, tener una buena demostración, incluso posiblemente nosotros vayamos a cruzar contra México o Estados Unidos en la segunda ronda. Si nosotros ganamos, que lo podemos ganar, yo no dudo que Puerto Rico pueda ganar un juego sorpresa como lo hicimos contra Japón en el 2013. Porque tenemos picheo. Lugo va a pichar, ahí va a estar Berrío en esa segunda ronda. Tenemos a Elmer Rodríguez también. Sugar está en el montículo. Fernando Cruz también va a estar jugando. Ya le aprobaron a Giovanni Morán, Jaxiel Ríos. Así que tenemos lanzadores para poder manejar los matchups. Yo creo que nosotros vamos a pasar, posiblemente pasemos primero y vamos a evitar a Estados Unidos en esa segunda ronda. Vayamos contra México, una revancha del clásico pasado del 2023. Pero, lamentablemente, la profundidad ofensiva va a faltar. Y recuerden, Puerto Rico no quiere pasar de la primera ronda. Puerto Rico tiene sed y tiene hambre de ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Y con Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez, teníamos esperanza de ganar el Clásico Mundial de Béisbol frente a equipos como los de Estados Unidos que cuentan con el MVP, Aaron Judge, el casi MVP, Kyle Riley, cuentan con Bobby Witt Jr., cuentan con un trabuco increíble, está Tatis Skubal, está Paul Skeens, que son los ganadores de Cy Young, la primera vez en la historia que los ganadores de Cy Young dicen presente en la edición del Clásico Mundial de Béisbol, va a ser esta 2026, así que Estados Unidos va blindado, va con lo mejor que tiene. Japón, Shohei Ohtani está presente. Yoshida le dijeron que sí a pesar de haber estado lesionado, que eso es algo que a mí me sorprende. Ohtani también ha tenido lesiones, no va a lanzar en este clásico, así que eso pues lo justifica un poco, porque Ohtani ofensivamente no ha tenido problemas mayores, pero sí en el picheo y no va a pichar para Japón en este clásico de 2026. Pero Estados Unidos y Japón van bien fuerte. República Dominicana, que ha perdido pelotero, no va a jugar José Ramírez, no va a jugar Elida de la Cruz, va con un equipo fuerte, Manny Machado, Juan Soto. República Dominicana tiene muy buenos lanzadores, Sandy Alcántara, que no ha tenido sus mejores 2 años últimamente, pero es un excelente pitcher. Pero República Dominicana también va con un trabuquito duro para tratar de ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Y a los que me dicen, y a nuestros hermanos dominicanos, que de verdad que les deseo mucha suerte y yo espero que jamás pasen por una situación como esta en su país. Porque es cierto, ustedes tienen muchos peloteros, ustedes tienen mucho talento. Lo que está pasando en Puerto Rico ahora es el problema del draft que se le obligó a Puerto Rico a pertenecer en el 1989, en el año en que yo nací. Implementaron el draft para Puerto Rico y eso ha provocado esta falta y disminución de talento en cuestión de cantidad, porque la calidad la tenemos. Carlos Beltrán entró al Salón de la Fama y fue parte de ese draft. Estamos viendo a Francisco Lindor, estamos viendo a Javier Báez, Carlos Correa, que fueron pick de primera ronda en los drafts. También a José Berrío, Helios Ramos, que han lucido muy bien. Puerto Rico ha tenido buen talento, muy buena calidad. Pero en cuestión a cantidad, ahí es donde el draft nos ha afectado demasiado. Así que yo deseo a nuestros hermanos dominicanos, a nuestros hermanos venezolanos, que jamás
tengan que pasar jamás tengan que pasar una situación como la está pasando Puerto Rico con el draft. Que cuando nuevamente vuelvan las conversaciones, como lo hubo hace varios años, no le implementen el draft, porque van a ser afectados, si en efecto les obligan a estar al draft, van a ser afectados como está afectado Puerto Rico con la cantidad de peloteros. Nada, ese es mi pensamiento ahora. Quería dejárselo saber a ustedes. Quería comparar lo que está pasando con Puerto Rico del 2013 al 2026, porque aunque sí hay mejor talento en este equipo de 2026, no hay líderes ofensivos. Y esa, al final del día, es la herramienta para poder uno ganar juegos. Porque sí, la defensiva y los pitchers ganan, y tener picheo gana juegos. Pero hay que hacer carreritas. Y este año Puerto Rico no tiene esos líderes ofensivos para tratar de hacer cositas en el terreno y hacer carreras y tratar de ganar este Clásico Mundial de Béisbol. Así que eso es lo que está pasando por mi mente ahora mismo. Nada, ya Jaque Mate Deportivo vuelve en esta próxima semana, pendiente a las redes porque ya volvemos con más, con mi papá, David Colón y yo. David Colón también. Vamos a seguir hablando sobre el Clásico Mundial de Béisbol y más noticias sobre deporte. Así que mi gente, nos vemos.